El tema de hoy es don para enseñar. ¿Por qué es necesario este don? ¿Por qué es necesario la enseñanza en nuestras vidas y sobre todo en la vida ministerial, en la vida del cuerpo de Cristo, en la iglesia? ¿Por qué es importante la enseñanza? Porque es importante la enseñanza en la familia. Es un mandato divino. Vamos a ver dos puntos importantes. Primero, lo que es el discipulado. Y como segundo punto, los seguidores. ¿Qué significa los seguidores? Vamos a estudiar varios versículos bíblicos, pero sobre todo vamos a tener la lectura recomendada, Mateo 20, para que usted de manera personal comience a estudiar la palabra de Dios. Por eso les invito a que se queden hasta el final, para que este devocional sea de bendición para ustedes. Muchas gracias por estar allí. Vamos a decirles a ustedes primero que todo que el método de Dios es el hombre para el hombre. El Señor ahora no envía ángeles, no envía seres angelicales ni Dios habla directamente con las personas para darles alguna instrucción. El Señor ha establecido un método para llamar, para enviar, para que llegue ese mensaje de salvador, de redención a las personas. Dios, por medio del Señor Jesucristo, el Señor, Dios hecho hombre, comenzó esta revolución educativa, porque es así, es una revolución educativa en el plano espiritual, para cambiar los corazones y las mentes para el rescate de las almas. Este es el objetivo principal de esta forma, de esta estrategia. Nosotros tenemos el encargo entonces de llevar el mensaje de salvación que se inició con el apostolado para la dispersión del mensaje y liberación de la humanidad. Pero el sistema del reino de Dios requiere un capacitador, y es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que nos capacita para enseñar, para llevar el mensaje. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos da y nos suministra el don de la enseñanza. Si leemos Romanos 12:6, que ayer lo leímos, vamos a leerlos nuevamente. Romanos 12:6. Desplazarnos hasta Romanos 12:6. Y leamos juntos, dice la palabra de Dios: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. ¿Sí? El que enseña en la enseñanza según la medida de la fe, o sea, según lo que es dado por el Espíritu Santo. Recuerden ustedes que la fe es un don también. La fe es un fruto, es el fruto del Espíritu Santo que se genera en nosotros. Un regalo que Dios nos ha dado. Y es dado por el Espíritu Santo, y es la medida de la fe en el don de la enseñanza que el Señor va desarrollando en nuestras vidas. Para esto tenemos que adentrarnos en el primer punto, el discipulado. La estrategia de formación de este sistema educativo que el Señor ha estipulado se llama discipulado o hacer discípulos. Dios es el que ha establecido el método de Dios, es el discipulado.
Sin embargo, muchos líderes espirituales, pastores, profetas, bueno, como le llamen las diferentes congregaciones, ¿no? No han entendido esto, no han entendido que el discipulado es muy importante dentro de las congregaciones, dentro del cuerpo de Cristo y también en nuestras familias. Usted y yo somos líderes espirituales en la familia y también estamos llamados a discipular a nuestros hijos, a discipular también a aquellos familiares que no tienen de pronto esa capacidad y que debemos comenzar a desarrollar en ellos lo que es la palabra de Dios. Porque el discipulado es un mandato divino. No podemos solo compartir de Cristo y ya. O sea, usted como hijo de Dios no solamente puede dedicarse a que conozcan de Dios solamente con el mensaje de que reciban a Cristo. A partir de allí comienza un proceso después de recibir a Cristo. Usted tiene que ser discipulado porque es la estrategia educativa de Dios y tiene que también hacer discípulos. Así que no podemos solamente quedarnos en la comodidad. Esto no es suficiente. Es necesario hacer discípulos, como se describe en la Biblia, en lo que le denominan la Gran Comisión. Vamos a leerlo. Mateo 18. Mateo 18. Vamos a buscarlo allí. Mateo 18. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer Mateo 18 del 19 al 20. Vamos a leer. Mateo 20, 18. Si es así. Ah, no, este no es. Mateo 20. Mateo, vamos a ver dónde es que no lo tengo acá. Mateo 28. Mateo 28. Equivoqué aquí. Mateo 28. Mateo 28 del 18 al 20. ¿Listo? Mateo 28. 19 al 20. Muy bien. Vamos a leer entonces. 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, sed discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Cierto? Esto se llama la Gran Comisión, lo que se llama aquí en la Biblia desde el 16, se refiere en los apartados como la Gran Comisión en la Reina Valera. Podemos darnos cuenta entonces que en este pasaje que acabamos de leer se describe un sistema educativo, un sistema educativo del Señor. Primero, cuando hay un sistema educativo, se da bajo autoridad, ¿sí? Se da bajo la autoridad. Por eso Él dice que Él es el gobernador, Él es el que tiene el poder, el que tiene la potestad en este sistema, en el universo. De Él salen todos los recursos, de Él salen todos los recursos de conocimiento y sabiduría, así como dice en la palabra. En Él están escondidos los tesoros de conocimiento y sabiduría. Él es la autoridad. Él es el recurso, Él es el que provee los recursos para que usted aprenda. Nuestro maestro, Él es nuestro maestro.
nuestro sacerdote. Después nos dice qué hacer, ¿sí? Nos dice qué hacer, dándonos una delegación específica de discipular en las naciones. Dice allí en la palabra claramente, dice, por tanto, id y haced discípulos. Es una ordenanza, es un mandamiento que inicia con una investidura del nacimiento espiritual de la persona. Y la persona cuando nace de nuevo en el Espíritu, cuando recibe a Cristo en su corazón, inmediatamente se registra, es como un registro en este sistema educativo, en el bautismo del Espíritu Santo. Y finalmente nos dice cómo hacerlo, o sea, qué hacer, discipular, pero cómo discipulamos. Y dice, y es enseñando los mandamientos que Él cumplió, enseñando los mandamientos que Él pregonó y cumplió, con una garantía específica en este sistema, garantizando un acompañamiento y seguimiento durante toda la misión que tengamos nosotros en vida. Él estará allí acompañando, siguiendo el proceso que se va dando de discipulado en los hijos de Dios en el cuerpo de Cristo. Entonces, acá se demuestra que la enseñanza es para el discipulado, ¿sí? Es para el discipulado. Entonces, el don de la enseñanza se hace para discipular, ¿sí? Y que no es suficiente solamente con compartir de Cristo y ya. No. También hay que garantizar de que aquel que recibe de Cristo no se pierda en el camino, no se extravíe, sino que hay que seguir el proceso de crecimiento del nuevo Hijo de Dios. Y cuando el Señor dice, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, se está refiriendo no a que Él va a bajar está refiriendo que Él siempre va a enviar a personas, porque recuerden que el método es del hombre para el hombre. Va a enviar personas y que el cuerpo de Cristo, la presencia corporal de Cristo, se hace en la iglesia. Va a enviar personitas a su vida para que lo guíen, para que lo instruyan. Porque el Señor Jesucristo tiene también sus personas, tiene su iglesia para que se mueva, para que vaya, para que instruya en las enseñanzas. Por eso dice, enseñando los mandamientos, enseñando a obedecer, enséñeles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Lo que Él nos enseña por medio de su palabra, nosotros enseñamos. Y Él nos garantiza que estará en ese proceso de seguimiento, control, en ese proceso de crecimiento. Pero ¿qué pasa? Esto se debe dar bajo una autoridad, ¿sí? Desafortunadamente los líderes espirituales de este tiempo no quieren discipular. Los líderes, los maestros, los pastores no quieren discipular. Creen que solamente, o creemos, ahí me meto yo también hago parte del cuerpo, creemos que solamente con compartir y evangelizar es suficiente. No, hay que discipular. ¿Y qué significa esto? Hay que enseñar, hay que corregir, hay que exhortar. ¿Y es por qué? Porque ahora está en boga los seguidores, ¿cierto? Vamos al segundo punto, los seguidores. ¿Qué está pasando con los líderes espirituales? Hay una crisis de liderazgo, hay una crisis, no solamente en la congregación, también en la familia, ¿no? Como les dije, usted está llamado a ser un líder espiritual en su familia. El Señor nos busca, nosotros sabemos que el Señor, Jesucristo, nos busca porque Él sabe que nosotros necesitamos de Él. Nosotros necesitamos de Él y Él también nos busca. Que a veces somos tercos y no queremos ir, pero Él nos busca. Él tiene quien
a quién enviar. Pero muchos evangelistas, muchos pastores, muchos líderes espirituales, no buscan discipular, sino buscan seguidores, porque necesitan de esos seguidores. ¿Para qué? Para tener sus propios objetivos, ¿no? Entonces, los hombres de fe no necesitan seguidores. Los hombres de fe buscan discipular para Cristo, buscan enseñar. Los hombres que buscan desesperadamente seguidores tienen necesidades que no son espirituales, ¿sí? Nosotros podemos ver en las redes sociales, desafortunadamente, con el auge de las redes sociales se está viendo esto. Se están levantando una multitud de ciberpastores que lo único que buscan es aumentar de seguidores sin hacer discipulados, con tal de que simplemente le sigan es suficiente. Es necesario entonces hacer discipulado, enseñar a hombres y mujeres a cómo buscar de Dios mediante la palabra diariamente y aplicar lo que allí dice en su vida diaria. Y no solamente necesitamos líderes, necesitamos pastores, líderes espirituales que discipulen, sino que también necesitamos hijos de Dios que busquen ser discipulados, que se instruyan, que se formen, no quedarse cómodos simplemente con lo que le den o simplemente con lo que le llegue de información, sino que formarse también para poder enseñar, Y no estoy diciendo que usted vaya a ser misionero, no. Estoy diciendo que usted, como hijo de Dios, también tiene una delegación en su familia. Usted es autoridad en su empresa, usted es autoridad como padre de familia. Necesita saber enseñar la palabra de Dios, necesita conocer la palabra de Dios para poder enseñar. La vida del Señor Jesucristo nos muestra, la vida misma de Él nos muestra, el testimonio de Él nos muestra que para qué debemos enseñar. Vamos para allá, pandita. ¿Para qué debemos enseñar? Nosotros debemos enseñar no para buscar seguidores. El Señor Jesucristo hubiese tenido millones de seguidores si Él así lo hubiese querido. Es más, el Señor Jesucristo hubiese podido armar un ejército bajo su mando y liderar una revolución para ir en contra del imperio romano, ¿cierto? Hubiese podido liberar a Israel, pero Él no iba por las masas. Él no iba por las masas. Él sabía que necesitaba de obreros y de discípulos para que ellos fueran al mundo y llevaran la abundancia a los corazones de los individuos, llevaran la abundancia a la cual Él vino, a una vida rica, abundante, próspera. Pero no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de fama ni de poder, estoy hablando de frutos, del fruto del Espíritu Santo: paz, benignidad, mansedumbre, bondad, fe. Él se enfocó en formar 12 nada más, para capacitarlos y para atender multitudes. Si leemos en Mateo 9, 36, 38, más atrás, vamos a leer Mateo 9, 36 al 38, vamos a descubrir que Él era consciente de esto, que el Señor Jesucristo era consciente de que se necesitaban personas para discipular. 9, 36 y 38. Dice, y tomó, me equivoqué otra vez. A ver cómo es. Mateo 9, 36 y 38. Vamos a ver. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad las mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor por la mies
que envíe obreros a su mies, que envíe obreros a su mies. Esta necesidad la vio el Señor Jesucristo, una necesidad, y Él vio también una crisis de liderazgo en esa época, y una crisis de liderazgo en enseñanza en esta época. Y allí se puede ver. Si no, en otra versión dice algo más interesante, pues dice algo más entendible, dice, y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, ¿sí? Él tenía seguidores, pero entonces, ¿qué dijo él? Sintió mucha compasión, porque vio que eran gente confundida. Y así son los seguidores, gente confundida, que no tenían quien los defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús les dijo a sus discípulos, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Son muy pocos los discípulos. Él vio la crisis. Por eso pídanle a Dios para que envíe más discípulos, para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Entonces, ¿para qué es el discipulado? ¿Para qué el Señor discipuló? Para que esas personas que también son discipuladas enseñen y así también lleven discípulos y enseñen y lleven discípulos, etcétera, etcétera. Cuando el Señor fue al mar de Galilea y llamó a unos pescadores diciéndoles, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre, ¿qué quería decir a él allí? Lo que quería decir es, vengan y les enseño a hacer discípulos. Eso fue lo que dijo, vengan y les enseño a hacer discípulos. ¿Listo? Eso es lo que quería compartirles hoy. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero este devocional haya sido de bendición para todos ustedes.